Alguien está interesado en tu destino, en tu futuro. Siéntete importante, porque ese alguien es poderoso, es maravilloso. La importancia de entender el plan y el proyecto es poder escuchar este canto que estábamos ahorita entonando y saber que el lugar que debe ser llenado de su presencia, de su poder, de su fuerza, de su espíritu, es tu persona. Si no está dentro de tu mente y dentro de tu corazón y no está en tu persona, no estará en ninguna parte de tu familia. Tú eres la persona elegida. Te voy a decir que a un Gedeón, este hombre que está escrito en Jueces capítulo 6, cuando él le dice: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas? Y lo que nos contaron nuestros padres y nos han dicho en las descendencias. ¿No nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Cuando tú entiendes esto, ya no debes replicar nada más. Cuando el Señor te ha dado esa fuerza, el recurso no viene de ti, viene del que te respalda. Y como se veía Gedeón, él le respondía al Señor: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre, una familia pobre y numerosa. Y el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En realidad, cuando tú entiendes esto, ¿qué es lo que el Señor decía de este hombre llamado Gedeón? Nada que ver como él se veía. Él se veía como un pequeño, el más pequeño de su familia, una familia pobre y numerosa que andaba huyendo de los madianitas, y él no se veía respaldado y no se veía importante, pero para Dios Gedeón era importante. Dice el Señor: varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Pero tú no crees que Dios sea contigo, porque tú ves las circunstancias y lamentablemente todo lo que tu mano toca se destruye. Todo lo que tu mano toca, decía una persona, es que tienes manos de estómago, todo lo procesas y lo haces popó. Esto es por la manera del discurso como te has visto tú y como has permitido que otras personas te vean y como se los has creído en lugar de creer lo que Dios dice de ti. El Señor le dice: irás. Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Sabes que es como si el Señor te regalara un tractor de los que llaman mano de chango y te dice, ¿verdad? Por ejemplo, tú quieres escarbar en donde está el tepetate y la piedra dura y quieres escarbar 100 metros para encontrar agua a 100 metros de distancia de donde estás. Pero entonces el Señor te regala la fuerza, te regala la maquinaria. Y ahora esa maquinaria y esa fuerza es el potencial que Dios te ha regalado y te dice: ve con esta tu fuerza. La fuerza que está dentro de mí es la vida de Dios dentro de mí. La fuerza que está en mí es su palabra dentro de mí. Necesitas, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Esto te está hablando de que tú necesitas detonar la credibilidad en ti. Te sentirás genial contigo mismo cuando tú creas que eres el depositario. Cuando creas que eres importante, no importa las veces que has fracasado. No importa las veces que te ha derrotado la miseria, la pobreza, la enfermedad, tus enemigos, las situaciones. Cuando una mayor confianza en ti esté detonada, creyendo de manera inquebrantable en ti, nada te será imposible, porque dice la palabra que para el que cree, nada es imposible. Pero sobre todo, te sentirás a ti mismo genial. Si tú me preguntas, ¿cómo estás? Genial. ¿Cómo te sientes? Bendecido. ¿Cómo andas? Agradecido.
¿Cómo estás? Feliz, contento. Me siento bien conmigo mismo, realmente feliz en cada aspecto de mi vida. El saber que en mi interior tengo el potencial, tengo a la persona grande. Tienes la habilidad de dar los pasos adecuados, de hacer los cambios que sean necesarios para asegurar que tu vida sea tal y como tú la quieres. Cuando entendí lo que significa Emmanuel, Emmanuel, si lo ves de una manera literal en la Biblia, vas a decir Dios con nosotros. Pero cuando tú lo lees en el Espíritu, no es que Dios venga a nosotros como cuando viene un médico a visitarte, y aunque sea el médico especialista, no se queda a vivir contigo. No está como tu médico de cabecera. Él llega, te consulta, te receta y se va. Pero cuando Emmanuel, Dios en nosotros, pasa a formar parte de mi capital, entonces las riquezas, conforme a sus riquezas en gloria, pasan a ser parte de mi haber. O sea, es parte de lo que yo tengo. Yo cuento con Dios. Y si no puedo entender esta palabra, Emmanuel, que quiere decir Dios en nosotros, no es con nosotros, porque es cierto. En el tiempo del pueblo de Israel, la visitación de Dios al pueblo de Israel o con sus escogidos, sus profetas o sus elegidos, era patente y real. Ahora, cuando el Señor dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, es un compromiso de fundirse Dios, su poder, su potencial, su herramienta, sus recursos, toda conforme a sus recursos, conforme a sus riquezas en gloria, se vienen a vivir en ti, en tu ser. Eso no debe de estar nada más en mi mente, porque en mi mente puede entrar y salir. Es lo que sucede cuando una persona solamente recibe una motivación. La motivación viene de afuera para adentro. El agua que el Señor me ha puesto, el agua que el Señor ha puesto dentro de mí y dentro de ti, es un manantial sembrado desde mi interior, que corre para vida eterna desde dentro para afuera. Por eso nadie me lo puede quitar, así como la paz. Cuando el Señor vino a instituir paz aquí en la tierra, vino a instituir la paz en el corazón de los que le creemos, diciéndonos, mi paz les dejo. Mi paz les doy. Esto no está condicionado a las circunstancias. En realidad, no está condicionado ni siquiera a que haya conflicto o no haya conflicto. Quiero decirte que aún cuando estoy hablando del rey David, el rey David, cuyo reino no tendrá fin jamás, si tú me preguntas cuál es mi identidad, yo soy hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de David, hijo de Dios, como Jesucristo. He entendido la palabra, se ha hecho carne en mi vida, pero no quiere decir que voy a tener totalmente ausencia de conflicto. Mi fe, así como mi amor, debe de ser probado como por el fuego. Digo que amo a mi prójimo, necesito ser probado a ver si de verdad, después de cada ocasión, después de cada provocación, después de cada momento, yo creo que el apóstol Pedro estaba totalmente cansado del chamaco. El chamaco era Juan, el apóstol Juan, o los hijos del trueno, jóvenes discípulos del Señor que ya tenían harto al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Porque la verdad, no hombre, ya se pasó, ya tiene más de 7 veces que la verdad me está llenando el buche de piedritas. Y el Señor le dice 70 veces 7. Y cuando yo lo veo en el Espíritu, es que está probando el Señor la paciencia que Él puso en mí, el espíritu de poder que Él puso en mí, el espíritu de dominio propio y el amor
que Él regaló a mi vida, porque no les he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, una cosa es que lo diga aquí en la Biblia y otra cosa es que yo lo reciba y ahora necesito tomar esa herramienta, ese recurso y echar mano de él, de verdad vivir en él. ¿Qué es lo que hace por mí el desarrollar una credibilidad en lo que soy? Desarrolla confianza en ti mismo. Esto es como la semilla de mostaza, es la fe en mí mismo. Para entender que tengo que tener fe en Dios, te voy a decir una cosa, no se necesita mucho. Porque teniendo un Dios tan grande, no necesito más que dejar de ser necio para entender que Él es el grande, es el poderoso, es santo, es omnipotente, es omnipresente. Él es el Shaddai, Él es el todopoderoso. Pero para eso solamente basta que yo deje de ser necio para entender que Él lo es. Para entender que yo soy el elegido de Dios, se necesita desarrollar como un músculo de fe en lo que Dios dice de mí. Jesucristo estaba orando al Padre y el Señor Jesucristo dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, para que sean uno solo como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pero desgraciadamente las circunstancias, y más cuando tienes unas circunstancias tan cercanas, cuando tu esposo es el que te dice que no vales nada, cuando tu esposa es la que te dice es que no sirves para nada, eres un gusano, eres una basura, eres un pecador, eres un borracho, eres un adúltero, no sirves para nada, eres flojo, no te sale nada bien, eres un perdedor y tú te estás tragando todo lo que te dice tu esposa o tu esposo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Solamente tu vecino, solamente tu esposa, solamente tus hijos, solamente tus enemigos. El acusador de los hermanos es el diablo. Dios no te está acusando. Porque de verdad, cuando yo entendí quién es Jesucristo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para acusar ni para condenar al mundo. Eso es el ministerio del diablo. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora le digo a los esposos, bendice a tu esposa, ámala, vela como Dios la ve, porque si tú no la ves como Dios la ve, tú estás en problemas. Ahora le digo a las esposas, ama, soporta, bendice, perdona a tu esposo, velo como Dios lo ve, porque cuando tú lo estás viendo como Dios lo ve, en ese momento Dios está viendo y probando todo el amor y el perdón que te ha tenido. Porque cuando tú perdonas a los que te ofenden, verdaderamente estás repitiendo el Padre Nuestro de una manera fehaciente. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero para eso necesitas ejercitarte. Cuando tú tienes un aparato de fitness, un aparato para crecer tus músculos, tus brazos, tus pectorales, para crecer tus músculos, de nada sirve que tú lo tengas guardado abajo de la cama, aunque te hayan prometido que con eso vas a tener los bíceps más grandes. Tú necesitas ejercitarte. Ejercítate en el poder de la credibilidad en ti mismo. Sin embargo, lamentablemente no es tan fácil. La mayoría de la gente tiene una confianza en sí mismo muy limitada y muchos no la tienen en absoluto. ¿Te imaginas que un árbol de un ficus o un árbol de un roble pudiera entender y pensar los límites con los que piensa un ser humano? Crecería nada más 1,60, 1,70, 1,80 de estatura, pero veo los árboles de ficus que se elevan hacia el cielo 10, 15, 20, 30 metros
y siguen creciendo. En realidad, tal vez tú creciste pensando que eras un pollito, pero pensando que eras un pollito de gallo o de gallina, y no aprendiste a volar en las alturas. Cuando aprendes a volar entre las águilas, aprendes a no arrastrarte y a no comer gusanos. Aprendes a desear las cosas mejores y mayores, y las cosas como tú las ves, las verá el Señor cuando tú desarrollas. El ser humano tiende a estar plagado de dudas sobre sus propias habilidades, sobre su persona, y a enfrentar toda clase de miedos. Cuando tú no crees en ti, estás teniendo incredulidad en lo que Dios puso en ti. Dios le dijo a Jacob: y no te dejaré hasta que no termine yo de hacer contigo lo que tenía yo pensado. Jacob no le creyó a Dios. Empezó a tener dudas. Si el Señor me acompañara, si fuera conmigo en este viaje, si me diera pan para comer y vestido para vestir, entonces Yahweh será mi Dios. Eso trajo límites a su vida, de tal manera que cuando llegó con su suegro Labán, pasaron 10, 20, 30 años y nada más tenía pan para comer y vestido para vestir. Porque él se limitó: si me dieras pan para comer y vestido para vestir, entonces tú serás mi Dios. ¿Sabes que Dios tiene más que darte de lo que tú puedes pedirle? ¿Sabes que conforme a sus riquezas en gloria, Él tiene mucho más cosas que ofrecerte? Pero necesitas entenderlo y creerle a Dios. Cree en ti como Dios cree en ti. La mayoría de la gente tiende a compararse a sí mismo de una manera desfavorable con los demás. Hay quienes se mortifican con sus propias debilidades y limitaciones, y eventualmente se forman con muchas de las opiniones de lo que la adversidad y sus fracasos han dicho, de lo que en realidad son capaces de ser y de hacer. ¿Por qué? Porque se están juzgando y criticando por las caídas, por sus errores, por sus desaciertos. Dios no te juzga por esto. Dios te juzga o te ve en base al potencial que derramó dentro de ti. Soy el Hijo de Dios plenipotenciario. Llena mi vida, Señor. Llena este lugar. Vamos a un corte.